La ruta es larga y cruenta, es difícil ver el fin, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. La noche es negra y turbia, no la alumbra débil luz, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Me cuida de la tentación, me cuida por su amor. Si oro, también ora Él, va siempre junto a mí. Me olvidan mis amigos y muy solo puedo estar, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Si nubes me rodean y una carga he de llevar, con valor y fe prosigo, pues conmigo un ángel va. Un día la tristeza puede mi alma inundar, pero seguiré confiando que a mi lado el ángel va. Conmigo a la montaña va, conmigo sobre el mar. No hay miedo ni ningún temor, va el ángel junto a mí. El fin ha de llegar y mi Salvador vendrá, y mis ojos han de abrirse y a mi ángel yo veré, que hoy junto a mí está. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí.
renueva mi espíritu recto en mí. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva mi espíritu recto en mí, dentro de mí. Muy buenas tardes, hermanos. Feliz miércoles. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, todos los que nos estén mirando, donde quiera que se encuentren. Queremos darles una cordial bienvenida de parte de la iglesia de Spring Branch, esperando que este mensaje de esta tarde pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y que al mismo tiempo ustedes se encuentren bien con todos sus seres queridos. Le queremos agradecer a Dios por permitirnos llegar hasta este día miércoles. Ya estamos a mitad de semana y estamos más cerca de poder llegar a otro día santo de nuestro Señor. Así que qué bueno que nos reunimos en esta tarde para seguir pidiendo la dirección de Dios para poder terminar esta semana con bien. Así que les pido que inclinemos nuestro rostro para que podamos tener una oración y pedir la dirección de nuestro Dios para el tema de esta noche. Oremos. Querido Señor, en esta hora te queremos, Padre, agradecer porque, Señor, hasta aquí tú nos has cuidado, hasta aquí tú nos has protegido, dirigido. Te queremos agradecer porque, Señor, tú has sido bueno con nosotros, Padre. Te has manifestado en nuestra vida de una manera especial y la prueba es, Señor, que estamos aquí. Estamos vivos, Señor, estamos escuchando. Te quiero pedir, Señor, en esta hora por el tema de esta tarde, Señor, que, Padre, sea tu Espíritu Santo el que lo dirija. Que, Señor, tú puedas hacer con cada hermano que nos está escuchando, cada hermano, Señor, que esté pasando por alguna dificultad, algún problema, Padre, que tú seas con ellos, que tú te manifiestes en su vida de cada uno de ellos, Padre. Te queremos poner en tus manos, Señor, el tema de esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo sea el autor principal, que yo, Señor, sea solamente un instrumento, y que, Padre, este tema sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Dirígenos, quédate con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de poder, Señor, seguir compartiendo el Evangelio libremente, Señor. Quédate aquí con nosotros, pedimos tu bendición y te agradecemos por tu palabra, por la Biblia, porque es un manual, Señor, que tú nos has dejado para poder, Señor, dirigir nuestras vidas, Padre. Te agradecemos inmensamente porque podemos ir al manual, la Biblia, y así, Señor, poder dirigir nuestras vidas y poder saber qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos para tu obra, Señor. Gracias una vez más por este momento y porque, Señor, estamos aquí en tu presencia, Señor. Dirígenos, nos ponemos en tus manos en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, como mencioné en un principio, quiero darle gracias a Dios por su palabra, porque por medio de ella podemos ir, escudriñar y podemos encontrar los tesoros que Él tiene guardados para nosotros ahí en su palabra. Y también por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entenderla. Podemos agarrar la Biblia, leerla de principio a fin, podemos leerla 10, 15, 20, 50 veces, pero sin la dirección del Espíritu Santo, mis hermanos, vamos a terminar como empezamos. El Espíritu Santo es el que nos dirige y el que nos ayuda a poder entender la Biblia. Y el tema de esta noche lo hemos titulado Reteniendo el Espíritu Santo. En la Biblia podemos ir y ver todos los personajes que existen aquí en la Biblia. Y podemos ver la vida de cada uno de ellos. Y en la vida de ellos podemos ver los errores que cometieron, las cosas correctas que hicieron. Y eso es algo que me recuerda mucho cuando yo era pequeño. Mi mamá me decía, yo admiraba mucho a mis tíos. Entonces mi mamá me decía, y me acuerdo muy bien sus palabras, que me decía: observa a cada uno de tus tíos.
míralos y obsérvalos bien. Ellos son espejos donde tú te puedes ir y reflejar. Como el que tú escojas, mírate en ese espejo y para que tú sigas los mismos pasos, para que tú puedas llegar a ser como él. Y la Biblia es igual. Nosotros podemos ir a cada personaje de la Biblia, ver cada personaje, tomarlo como un espejo, ir y reflejarnos y poder guiar nuestros pasos como esa persona para poder ser igual que ella. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Jesús es nuestro espejo que debemos de seguir todos los días, seguir sus ejemplos, seguir sus consejos, para que así podamos llegar a ser como Jesús fue y poder hacer las obras que él hizo. Pero el personaje que escogimos en esta tarde es un personaje que todos lo conocemos, es el personaje de David. Es el personaje que nos da un buen ejemplo de cómo es retener el espíritu en nuestra vida. Pero también vemos, nosotros conocemos la historia de David cuando él dejó el espíritu de un lado y pensó que él podía. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros también. Cuando el Espíritu Santo nos dirige, hay momentos donde nosotros podemos llegar a pensar que ya no necesitamos del Espíritu Santo, que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y no nos vamos a equivocar. Y la vida de David es una vida donde podemos ir y mirar cómo él dirigió su vida cuando retuvo el Espíritu y cuando él pensó que él podía solo. Y el primer versículo de esta tarde es 1 Samuel 16:13 y dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y después de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David fue ungido con el Espíritu Santo. Mis hermanos, ese mismo espíritu es con el que tú y yo fuimos ungidos también algún día. Si tú ya fuiste bautizado, tú fuiste ungido con el Espíritu Santo. Ese mismo espíritu con el que fue ungido David, tú y yo también fuimos ungidos. Son las cosas que hizo David, tú y yo también las podemos hacer. Nosotros conocemos todas las cosas grandes que hizo David. Y aquí este versículo nos dice cómo fue que logró todas esas victorias, cómo fue que él logró todas las cosas que él hizo. Fue porque él fue ungido con el Espíritu Santo y él retuvo el Espíritu Santo en su vida, y de ahí en adelante fue como él pudo hacer todas las cosas que él hizo, todos sus logros. Pero en su vida de David también podemos ver cómo él le fue cuando pensó que él podía solo, cuando él pensó que no necesitaba el Espíritu Santo. Vamos a tocar eso en estos momentos. Y ese está en 2 de Samuel, el capítulo 11, todo el capítulo 11, donde vemos el pecado de David con Betsabé. No lo vamos a leer todo, lo vamos a resumir un poco para que podamos ver cómo fue cuando David no retuvo el Espíritu Santo, las cosas que él hizo. Para empezar en el capítulo 11 de Samuel 2, empezamos que el rey no había ido a la batalla. Él se había quedado en su casa, en su palacio. Él no había ido a la batalla. Ese fue primer error de él. Porque en el versículo 2 del capítulo 11 dice: una tarde David se levantó de la cama y mientras se paseaba por la azotea del palacio vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era mujer hermosa. Ahí vamos a parar tantito. Empieza el versículo 2, dice: una tarde David se levantó de su cama. Yo creo, a lo mejor ustedes lo captaron al principio también. ¿Qué estaba haciendo el rey? Levantándose en la tarde de su cama. Podemos ver ahí a un rey perezoso, podemos ver a un rey mientras su ejército está peleando allá la batalla, él está acostado en su cama. Eso es algo que de este capítulo nos comienza diciendo. Ahí podemos ver el primer error de David. Y la historia sigue diciendo, ¿no? Él
ve a la mujer hermosa, le llama la atención, la ve que se está bañando, la manda a traer, pregunta quién es primero, y uno de sus siervos dice es Betsabé, es la esposa de Urías. Y entonces él no le importa, la manda a traer, se acuesta con ella. El capítulo 4 nos dice, Betsabé recién acababa de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de su purificación. Cuando David envió mensajeros a que la trajeran a él. Cuando ella llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Ahí vemos qué fue lo que pasó. Creo que estos pequeños versículos nos dan una novela súper emocionante. No sé cuántos de ustedes les gusta ver novelas, espero que a ninguno, pero en la Biblia encontramos muchas novelas interesantes y esta es una de ellas. Imagínense ustedes toda la historia de esta novela, cómo fue que David la mandó a llamar, cómo la engañó, cómo terminaron las cosas así. Pero lo siguiente es que la esposa de Urías le dice a David, he quedado embarazada. Y David vemos cómo trata de encontrar la solución a su problema sin ir a Dios. Y es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando cometemos errores. Tratamos de resolverlos de una manera y de otra, pero en lugar de resolverlos, los vamos haciendo peor y peor y peor. Y es aquí lo que pasó con esta historia. El versículo 6 dice, entonces David envió mensajeros a Joab, envíame a Urías el hitita. Entonces aquí vemos que él manda a traer a Urías que está peleando por el pueblo. Aquí vemos lo que David quiere hacer. David lo va a traer, ustedes ya conocen la historia, si no pues la pueden leer. David manda a traer a Urías con la idea de que él vaya a su casa, se acueste con su mujer y hacer que ese hijo que ella va a tener se piense que es de él. Entonces aquí vemos la fe o la fidelidad de Urías y vemos la sinvergüenza de David. ¿Por qué? Porque incluso nos cuenta en uno de los versículos nos dice que David lo emborrachó para que así borracho pudiera ir a su casa y acostarse con su esposa. Pero vemos la fidelidad de Urías. ¿Por qué? Porque él no fue a su casa. El versículo 9 dice, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió afuera de la puerta del palacio. Urías era fiel. Urías sabía que no era momento de estar en su casa. Él, cuando David lo cuestionó que por qué no fue a su casa, dice, vienes de la batalla, ve a tu casa a descansar. La respuesta de él dice, el cofre sagrado y los soldados de Israel y Judá acampando en Sucot, mi amo Joab y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. No está bien que yo vaya a mi casa, beba y me acueste con mi esposa. Vemos la fidelidad de Urías aquí, fidelidad a su pueblo, a su Dios y a sus comandantes. Y aquí entonces David no le queda otra más que decir, no sé qué hacer con Urías, no me está haciendo caso. Entonces David opta por otra cosa peor. Como les digo desde el principio, cuando tratamos de solucionar los problemas sin la ayuda del Espíritu Santo, simplemente nos hundimos más y más y más. No sé si a usted le ha pasado, o sea, a ti te ha pasado igual que David. Yo creo que a todos nos ha pasado en nuestra vida cuando cometemos un error y no pedimos el perdón y la dirección del Espíritu Santo, no retenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, simplemente ese problema lo hacemos más grande y más grande y más grande. Y aquí vemos el caso de David también. ¿Qué es el siguiente paso que él hace? Él manda a traer a Urías y le da una carta. Nosotros sabemos qué dice en esa carta, ¿no? Dice en la carta, David
le indica a Joab que pusiera a Urías enfrente del combate donde la pelea fuera más dura y que lo dejaran solo hasta que lo mataran. Aquí vemos la solución que David encontró a sus problemas. Si pensamos un poquito más a fondo en esto, vemos que David no le quedó otra más que decir, ok, voy a hacer que lo maten. Y después yo me voy a mirar como un rey bueno, porque voy a agarrar a su viuda, la voy a traer al palacio y la hago mi esposa y me hago ver como un rey bueno, como un rey misericordioso, y ahí va a quedar todo. Y a veces también nosotros creo que pensamos igual que David. Cuando caemos o cuando hacemos algo que está en contra de la voluntad de Dios, tratamos de cubrirlo. Y a veces que pensamos que ya nadie va a saber. Pensamos que ya me escapé, me salí con la mía. Y no es así, mis hermanos. Porque aquí me llama mucho el amor de Dios hacia David. Recordemos que David había sido ungido con el Espíritu Santo. Y él era un favorito de Dios. Y Dios me llama la atención cómo Dios se acerca a David. No va y lo señala, no va y lo acusa, no va y lo castiga, sino que tanto fue su amor de Dios hacia David que él le hace ver su pecado de una manera muy impresionante. Y me llama la atención porque ese mismo Dios es el Dios al que tú y yo adoramos. Es el mismo Dios al que tú y yo servimos. El mismo amor que Dios tenía hacia David es el mismo amor que tiene hacia ti y a mí. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros fallamos a Dios, Él es el primero que toma la iniciativa y nos busca. Él va y nos busca hasta donde estemos. Y la palabra de Dios está llena de eso. Desde el principio de la creación vemos que cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue el que fue a buscar a Dios? No fue Adán ni fue Eva, porque su iniciativa de ellos fue esconderse. Es la misma iniciativa de nosotros. El ser humano se esconde. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios va y nos busca. Así que, mi hermano, en este momento quiero tomar una pausa para dejarte saber, decirte que Dios te está buscando. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Dios sabe que el enemigo se ha encargado de meter en tu mente, de meter en tu cabeza que ya no hay regreso atrás, que ya no tienes solución, que te has ido muy lejos y ya no puedes regresar a Dios. Esas son mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra mente, en nuestra cabeza, para que no vayamos a Dios con nuestras cargas. Él sabe que si nosotros acudimos a Dios, Él nos va a perdonar, Él nos va a restituir. Pero Él está trabajando fuertemente para desanimarnos. Pero en esta hora el mensaje de Dios también es que retengas el Espíritu Santo, que te aferres al Espíritu Santo, y aunque hayas fallado, aunque hayas caído lo más bajo. Vemos la historia de David. ¿Qué más bajo puedes caer? David cometió adulterio, asesinato, mintió, creo que falló en cada uno de los estatutos de Dios. Y aún así Dios, con su inmenso amor, le llevó el mensaje, le hizo reconocer su pecado de una manera especial. Y en esta hora el mensaje de Dios es ese. Dios te está buscando. Dios quiere que tú simplemente le abras tu corazón, te arrepientas de corazón y lo busques y ya no vuelvas a pecar más. Me gustaría en esta hora hacer una pausa y tener una oración. Una oración para que Dios nos ayude a poder retener el Espíritu Santo en nuestras vidas, poder dejarlo guiar nuestras vidas, y así podamos seguir adelante y saber que Dios está en control, no importa que sea lo que pase. Vamos a orar. Querido Señor, en esta hora, Padre, sabemos que es difícil, Señor, en estos momentos por las dificultades que estamos pasando. Hay hermanos, Señor, que están pasando por dificultades. Hay hermanos, Padre, que están pasando por alguna tragedia, por algo, Señor, que les está, Señor, quitando la salud, les está, Señor, alejando de tus caminos, Padre. En esta hora, Señor, te queremos pedir que tú te manifiestes, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te quiero pedir por los hermanos, Señor, que se han alejado, Señor, de tus caminos,
que por una u otra manera, Señor, el enemigo, Señor, se ha encargado de alejarlos, de ponerles en su mente, Señor, de que ya no hay vuelta atrás, que ya están muy lejos y que no hay perdón para ellos, Padre. Te pido por cada uno de nuestros seres queridos que se ha alejado de tus caminos, por cada uno de nuestros seres queridos que aún no te ha aceptado en su corazón. Te queremos rogar, Señor, en estos momentos, que tú te manifiestes, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Te pedimos por tu iglesia mundial, Señor, que sabemos que en estos momentos, Señor, de pandemia es difícil. Hay muchos hermanos sin trabajo, hay muchos hermanos enfermos, hay muchos hermanos, Señor, que Señor, Padre, alejado porque no quieren saber de ti por alguna desilusión que han tenido, Padre. Te los quiero poner en tus santas manos para que tú, Señor, obres en la vida de cada uno de ellos, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas y nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y en esta segunda parte, hermanos, quiero hablar de cómo Dios se acercó a David. Cómo Dios le presentó su pecado a David. Es lo que me llamó mucho la atención, cómo Dios no mandó a un profeta que le señalara, lo acusara, le dijera de su pecado, sino que tanto era su amor de Dios hacia David que mandó al profeta Natán. Mandó al profeta Natán y el profeta Natán usa una historia para que David pudiera reconocer su pecado y qué tan lejos había ido de Dios. Eso lo encontramos en 2 de Samuel, el capítulo 12, y el versículo 1 comienza diciendo: Jehová envió a Natán a David. Siempre, mis hermanos, cuando nosotros nos alejemos de Dios, cuando nosotros por alguna razón sintamos que ya no tenemos perdón de Dios, Dios siempre va a mandar a alguien que nos recuerde que Dios nos está buscando. Dios no nos va a dejar solo. Dios tiene a sus siervos que hacen su obra y que de una u otra manera ellos van y buscan a los que se han alejado. En este caso vemos al profeta Natán. Hay muchos Natanes en nuestros días que Dios manda para buscar a los que se han perdido. Así que, mi hermano, si tú una vez recibes una llamada, un mensaje de alguien, no pienses que es esa persona. Es Dios que te está haciendo la invitación de regresar a sus caminos. Aquí vemos al profeta Natán que va y le empieza a contar una historia acerca de un visitante que llegó a la casa de un hombre rico y que este hombre rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, y que le había llegado un visitante y que había otro pobre, que este pobre solamente tenía una sola corderita. Dice que él la había comprado y la había criado. Había crecido con él y con sus hijos. Comía de su bocado y bebía de su vaso. Dormía en su seno y la tenía como una hija. Aquí vemos dos diferencias. Es la forma que el profeta Natán le quería hacer, por medio de Dios le quería hacer a ver su pecado a David. Y vemos aquí la historia, no sé si ustedes la están entendiendo, pero aquí vemos que hay un hombre rico y hay un hombre pobre. Este hombre rico tenía muchas vacas, muchas ovejas, y el hombre pobre solo tenía una sola ovejita. Y él la había cuidado, la había criado, era como de su casa, la cuidaba como su hija. Y dice que un día vino en camino vino un amigo, un extranjero, a visitar al hombre rico. Y este hombre rico, en lugar de agarrar una de todas sus ovejas y vacas que tenía, no, él decidió agarrar la única oveja que tenía este hombre pobre. Y cuando David escuchó esas palabras, se encendió en furor, dice el capítulo 5. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Aquí David todavía no había entendido el mensaje hasta que el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre.
Tú piensas que tu pecado lo cubriste bien. Tú piensas que lo que tú hiciste quedó escondido ante los ojos de Dios. Pero Dios está aquí dándote el mensaje de que no es así. Dios sabe lo que tú hiciste. Dios sabe que lo que hiciste está mal. Pero Dios está aquí también para perdonarte. Ese debe ser un mensaje para nosotros, mis hermanos, muy poderoso en nuestros tiempos ahorita. Porque Dios nos trata de la misma manera que trató a David. Dios nos dice, tú eres ese hombre, tú eres esa persona. Pero dice, pero aquí estoy también yo para perdonarte. Y vemos que David sintió tanto arrepentimiento por lo que él hizo, que fueron arrancadas de su alma las palabras del Salmo 51. Salmo 51 fue escrito por esto que pasó. El que me llama la atención del Salmo 51 es el versículo 11. El versículo 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía. David en ese momento reconoció que lo que él había hecho no estaba escondido ante los ojos de Dios. Fue tanto su arrepentimiento, fue tanto su aborrecimiento al pecado, que estas palabras fueron arrancadas de él. Y él sabía que por eso él ruega en este versículo donde dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que las cosas que él había hecho con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros conocemos una de las historias más famosas de David fue cuando enfrentó a Goliat. Cuando él enfrentó a Goliat, él estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando David retenía el Espíritu Santo, él hacía cosas maravillosas. Y una de ellas es la que acabo de mencionar, cuando derrotó al gigante. Todo el ejército de Israel, nadie se creía capaz de pelear contra este gigante, pero un niño fue el que dijo que Jehová lo libraría, así como lo libró del oso y del león, que lo mismo le iba a pasar a ese gigante. Con esa confianza que David tenía, era porque estaba reteniendo el Espíritu Santo, estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y el último versículo de esta noche es el versículo que me llama mucho la atención también, porque todo lo que acabamos de leer, este versículo cuando lo encontré me llamó mucho la atención. Dice el libro de Hechos 13:22, dice, quitando levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Estas palabras, mis hermanos, son de Dios hablando acerca de David. Tú y yo conocemos la historia de David, la acabamos de leer. Y de esto David hizo mucho más. Errores en su vida. Pero Dios dice en este versículo, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. David era un varón conforme al corazón de Dios. No porque era fiel a Dios, no porque retuvo el Espíritu Santo, sino porque en cada fracaso, en cada caída que él tuvo, él se arrepintió de corazón, aborreció su pecado y se dirigió en oración a Dios, en arrepentimiento, y Dios lo perdonó. Mis hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo. Si tú has cometido algo en tu vida, si en estos momentos estás viviendo en pecado, Dios sabe que tú eres un varón conforme a su corazón. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de corazón, aborrecer el pecado, y Dios puede mencionar estas palabras de ti y de mí también. El versículo antes también dice que dio testimonio. El Espíritu Santo da testimonio acerca de cada uno de nosotros. Este es el testimonio de David. El testimonio de David es un varón conforme al corazón de Dios. Si el Espíritu Santo en estos momentos diera un testimonio de ti, de mí, ¿qué estaría diciendo el Espíritu Santo? ¿Somos unos varones conforme al corazón de Dios? Espero, y mi oración es esa, que nos acerquemos más a Dios para que hagamos nuestras estas palabras.
porque nosotros somos escogidos de Dios. Somos varones conforme al corazón de Dios. Tenemos que buscarlo en oración para que todo esto se cumpla en nuestras vidas. Oremos. Querido Señor, te agradecemos en esta hora porque, Padre, tú has sido misericordioso con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque, Señor, podemos ir a ti sin temor. Podemos, Señor, acercarnos a ti sin miedo, con nuestras faltas, con nuestras cargas. Tú nos aceptas, Señor, tal y como somos, Padre. En esta hora te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, que tú conoces sus vidas, Padre. Yo no los conozco, yo no sé a qué estén pasando en estos momentos, pero tú sí conoces a cada uno de nosotros. Conoces los pensamientos más profundos de nuestro corazón, Señor. En estos momentos, Padre, te quiero pedir que tú perdones nuestras faltas, pero nuestros pecados, que nos ayudes a ser como David, Señor, un varón conforme a tu corazón, que podamos, Señor, arrepentirnos de las cosas que hemos hecho de corazón y dejar el pecado, aborrecerlo, porque eso fue lo que hizo la diferencia con David, Señor, que él se arrepintió de corazón, dejó su pecado y te siguió a ti, Señor. Ayúdanos a ser como David. Ayúdanos a poder depender de ti cada momento, así como Jesús también dependió de ti cuando estaba en esta tierra, Señor. Jesús dependía del Espíritu Santo para hacer las obras que él hizo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a retener el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que así, Señor, podamos mantenernos fieles y firmes, Padre, y así poder hacer tu obra, Señor. Sabemos que tú vienes pronto. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, estar listos para cuando tú vengas, Padre. Pido una bendición para cada uno de mis hermanos. Para el resto que queda de la semana, Señor, te quiero pedir que nos sigas, Señor, acompañando con tu presencia y con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. De mí sin ti, Maestro, no sabría